Vamos a hablar de las OVAs de Genshin. No de las OVAs que ya hablé en el vídeo anterior. Son dos OVAs que sacaron en 2001. Unas OVAs que, si la gente no las ha visto, porque con las 4 OVAs ya fueron suficientes para ellos, que recomiendo mucho ver estas OVAs. Porque creo que no las han dado el valor suficiente y la gente no ha hablado lo suficiente de estas OVAs como para que la gente las siga viendo en el medio. Porque yo, antes de ver Genshin, mucha gente hablaba de las 4 OVAs famosísimas, que era lo mejor de Genshin, pero creo que la gente no hablaba tanto también de las dos OVAs que vienen a continuación, que sacaron 2 años después de estas. Yo no entiendo el estudio Dean, como literalmente te puedo sacar unas 4 OVAs con la mejor animación, mejores peleas y la mejor dirección y el mejor storyboard y guión y ritmo que he visto yo, para luego 2 años después sacarte lo mismo, pero al mismo nivel. No voy a comentar mucho, en aspectos visuales es lo mismo que el anterior, incluso creo que mejorándolo en algunos aspectos, porque ya lo tenemos en 16.9, no es en 4.3. Sí que hay que decir que las 4 OVAs anteriores estaban mucho mejor en cuanto a las peleas, en cuanto a lo sangriento y en lo gore que era, pero es que estas OVAs no se dedican a eso, se dedican más a reflexionar sobre lo que es la vida y lo que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo a las personas que amamos. Es una OVA muy reflexiva, muy filosófica, que te deja pensando en lo que es la vida en sí y cómo vivimos y cómo morimos. Y como digo, pues esta OVA sí que han habido muy buenas peleas, ha estado muy bien animada las pocas que han habido, pero joder, ha sido tremendo. Para mí la banda sonora de Genshin en estas OVAs, tanto las anteriores como estas, se las han sacado, no han reutilizado ni un tema del anime, todos han sido nuevos. Y luego también los diseños, han vuelto a seguir con esos diseños más expresivos. Las caras tenían una expresión facial que parecían estar reales, como mostraban los labios, la nariz, la boca, pues expresaban tristeza, emoción, enfado. Me encanta cómo han dibujado también las caras para al final definir eso. Como digo, los diseños son muy preciosos a los de lo anterior y han seguido con esa estética, así que yo aspecto visual no tengo nada que comentar. Aquí voy a hablar más ya de Genshin y de Kaoru. En el vídeo anterior hablé de Tomoe y de Genshin. Hoy hablaremos de esta relación que, como dije en el vídeo del anime que yo comenté, creo que lo comenté, que yo Kaoru era un personaje que aún no comprendía mucho porque me faltaba un poco de contexto y me falta un contexto porque nos quedan volúmenes por leer del manga y me los voy a leer. Con estas ovas creo que he llegado a comprender muchísimo más a Kaoru, qué es lo que siente realmente por Genshin y cómo empezó a quererlo y a enamorarse de él. Me han reflejado eso en las ovas, si no me equivoco, unos 14, 15 años después, del 77 al 93, pues vosotros calculad, creo que son unos 16 años, pues vemos ya a Kaoru y Genshin un poquito más mayorcitos de lo que son. Durante las ovas pues nos van desarrollando esta relación y vemos como Kaoru en la primera ova va recordando los momentos en que conoció Genshin, unos momentos que, si habéis visto el anime, han sido reanimados y desde puntos de vista distintos, y hemos visto como Kaoru recordaba el primer momento en que se encontró Genshin, que se enfrentó a él con la espada de madera y luego pues bueno, lo acompañó al dojo y pasó todo lo que pasó. Y luego también nos han reanimado el momento de Yamagata cuando le pidió ayuda a Genshin, nos han reanimado la batalla de Shishio así muy brevemente, y también la de Seta. Luego también nos han puesto un guiño a Hajime Saito. Sobre todo una de las peleas más importantes, que sí que me ha gustado mucho y que ha sido reanimada, es la del asesino que se suicida y que secuestra por primera vez a Kaoru. Eso es lo que me ha gustado mucho, porque ahora este capítulo en el anime y tanto aquí en esta película cobra mucho más sentido si pensáis en cómo se sentía Genshin a la hora de buscar a Kaoru, porque Genshin en ese momento recordaba mucho el pasado y recordaba mucho a Tomoe, y ahora habiendo visto las ovas entiendo más ese capítulo, y ese capítulo es el 7, es el inicio de la historia. No sé si ya lo tenía pensado más adelante el mangaka, pero es una barbaridad como ese capítulo ahora tiene mucho más sentido al saber que Genshin no quería perder otra vez a la persona que más quería, que la persona que poquito a poquito dejaba de ser quien era, que era el asesino tan conocido, y Kaoru podía devolverle esa humanidad que tenía y no quería volverlo a perder sin duda. El asesino este dice que Genshin no volvería a ser nunca el Batusai que es, pero es que Genshin no quiere volver a ser quien es, y yo creo, lo que me queda de manga, puede ser que Genshin no será el asesino que es, pero creo que si se va entrenando y va perfeccionando su estilo y va haciendo otras técnicas, algún día incluso podía llegar a equipararse a lo que era él en el pasado, sin tener que matar, poder proteger y salvar a las personas que realmente quieren. Porque eso lo he pensado, él puede llegar a ser el que era antes, pero sin matar, sino protegiendo y salvando, y ser mucho más fuerte de lo que era cuando era más joven. Así que yo creo que puede ir por ahí lo que queda de manga. Nos han dado pues unos diseños mucho más mayores. Hemos conocido a Yahiko, que Yahiko, hostia, le han dado un lavado de cara, nunca mejor dicho, porque no es el niño que era al principio. Se nota mucho que gracias al estilo de Kaoru y luego las enseñanzas de Genshin han hecho que Yahiko crezca mucho más y sea mucho más maduro de lo que es. Y luego nos han puesto también a la chica de la Kabeko, que yo creo que estos dos terminarían juntos tarde o temprano. Sin duda tengo que decir que esto me lo voy a tomar como un final alternativo, ¿vale? En ningún momento voy a poner esto como un final del manga, que esto es canónico, porque en ningún momento, chicos, esto es canónico. Supongo que aquí en estas ovas han querido
querido tirar más a la tragedia, me da la sensación, porque por lo que he leído y no me he spoileado mucho, el final del manga es como un final feliz, y creo que aquí tenemos un final donde vemos a Kaoru y Kenshin arrepentidos y también pues viviendo esas penurias, esas consecuencias que Kenshin durante la era del Bakumatsu sigue sufriendo, sigue culpándose, sigue dañándose a sí mismo y no puede perdonarse ni tampoco quitarse esa culpa. Y con Kaoru poco a poco puede apoyarle, puede estar con ella y no recordar esos momentos. Y creo que estas ovas son un final alternativo, de ver un mundo alternativo donde al final Kaoru y Kenshin viven en sus días, en lo que les queda, con una enfermedad, porque es lo que nos han demostrado en las ovas 2. Tienen una enfermedad, por lo que he leído puede ser la tuberculosis, pero en esa época era bastante recurrente tener tuberculosis y puede ser que Kenshin se lo provocase a Kaoru, que también se puede provocar en el aire. Y Kaoru y Kenshin pues no había cura para esto. Y es una lástima porque creo que a día de hoy, no lo sé porque tampoco soy médico, pero creo que esto tiene cura. Quiero decir, no es algo que mueras con esto actualmente. Entonces es una lástima que no hubieran los medios suficientes ni tampoco la medicina estaba tan avanzada como para poder curar. De verdad, a mí me ha dado mucha lástima cómo los dos iban a morir separados. Y es lo que me ha gustado de estas ovas, porque sería una pena que sabiendo cómo son los dos, sabiendo lo que se quieren, que tuvieran que morir en diferentes partes del mundo y no se pudiesen reencontrar. Para mí no podrían llegar a ser felices y podrían descansar en paz. Me ha encantado sobre todo ese final. Han hecho el esfuerzo posible para reencontrarse y para volver a verse y decir bienvenido a casa, diciéndole el nombre verdadero de Kenshin, que es Shinta. Y debajo de las flores de cerezo, donde una vez cuando eran jóvenes empezaron a hablar y empezaron a entablar un poco más una conversación y empezó ya a enamorarse Kaoru. Y por eso digo que en estas ovas conoces mucho más a Kaoru, porque Kaoru al principio a Kenshin no estaba enamorada de él. Simplemente para ella era una persona, o al menos a mis ojos, yo veo a Kaoru que simplemente le interesaba, le parecía interesante este chico, lo acogió en casa para que dejase de vagar por el mundo, pero nunca se metió en su pasado, nunca le preguntó y no quería saber nada, simplemente quería lo mejor para él y que tuviera una zona de confort, tuviera un hogar y una casa, y ya está, es lo único que quería. Y con el tiempo Kaoru, cuando van avanzando los capítulos y los arcos, vemos como Kaoru se va fijando más en Kenshin, en sus expresiones, en su forma de ser, en su personalidad, en sus emociones, en sus sentimientos, y Kaoru es la que más entiende a Kenshin, junto con Tomoe. Kaoru no es ningún reemplazo de Tomoe. Me encanta que eso lo hayan reflejado mucho en estas ovas, y Kaoru sabe, porque Kenshin ya le ha contado cuál es su pasado y quién es Tomoe y quién es el hermano de Tomoe. Entonces Kaoru perfectamente entiende cómo se siente Tomoe, porque Tomoe acabó enamorándose de Kenshin y ella también. Entonces vemos como Kaoru al final comprende perfectamente a Kenshin, no quiere perderlo, no quiere tener una vida sin estar con Kenshin. Entonces ella aceptó al final que Kenshin, si el gobierno le pide ayuda, pues ella le esperará y que él venga a casa porque tiene un hogar donde esperarle, y simplemente quiere que tenga esa sonrisa. Estas ovas hay que tomarlas como línea temporal, y es una línea temporal donde es un Kenshin donde no se ha recuperado de esas heridas, no se ha recuperado de las heridas de la cicatriz, no se ha recuperado de las consecuencias del Bakumatsu, del fin de la era de Tokugawa, no se ha recuperado, sigue viviendo, porque al final él no podrá disculpar todo lo que hizo, se siente culpable y no podrá perdonarse, aceptando esas misiones, yendo por todo Japón, y al final poquito a poquito viendo cómo va ayudando a esas personas, va salvándolas, va protegiéndolas. Eso ya va pues poquito a poquito, pues a lo mejor retroalimentándose para que no se sienta tan mal consigo mismo, y me encanta cómo reflejan eso. Pero digo, Kaoru en ningún momento se enfada con él porque lo comprende perfectamente que está fuera de casa. Y luego ya nos presentan sobre todo a su hijo. Hostia, Kenji me ha gustado también como hijo. Al principio iba un poquito así como a ver si se va a enfadar por lo de Kaoru. Kenshin ha dejado a Kaoru sola en casa cuando él desde niño ve a su madre esperándole a que venga, y cuando estaba en casa pasaba muy poco tiempo, ni cuidaba a su hijo, no prestaba mucha atención ni a su hijo ni a su esposa, y hacía más casos a otros. Y yo creo que al final, gracias a la pelea de Yahiko y gracias a prestar su espada del filo invertido, que era la espada que Kenshin le regaló a Yahiko, y al final Yahiko se la da a Kenji, que me parece precioso ese detalle, creo que ahí al final Kenji se da cuenta de cómo se siente realmente Kaoru, y no puedes discutirlo ni tampoco enfadarte. Al final la decisión es de tu propia madre, y tu propia madre es la que mejor entiende a Kenshin. Entonces no te tienes que enfadar ni con tu madre ni con tu padre tampoco. Y eso creo que es lo que ha comprendido y lo que hemos visto en la escena post créditos de la OVA 2, cuando ya nos dan un guiño, que no sé si esto hay un spin-off, no sé si hay continuación de Kenshin, pero nos dan un guiño de que Kenji sigue los pasos de su padre con el mismo color que llevaba él cuando era joven, con ese color morado, de color lila morado o rosado. Y vemos que está con una chica que es parecida también a Kaoru, y cómo él sigue con su vida con una chica que a lo mejor va a ser su futura esposa. Es un mensaje que deja muy claro Kenshin que son las futuras generaciones y que poco a poco tiene que ir prosperando, y es lo que vimos en la película de Kenshin que vimos hace unas semanas, la primera película de Kenshin, la del Requiem de los Patriotas, que vimos también lo que reflejaba, que cómo
esperaba. Cómo futuras generaciones tienen que evitar conflictos y no tiene que haber guerras. Y las futuras generaciones tienen que vivir en paz. Y ese es el mensaje que nos dejan un poquito en el final de esta OVA. Esto para mí ha sido una carta de amor al fan, la verdad. No sé si el mangaka le habrá gustado este final, pero este final está muy chulo. Porque nunca vemos cómo muere un protagonista. Hay que tener huevos para matar a un protagonista. No voy a decir cuáles ejemplos, porque si no sería spoiler para la gente que no ha visto esos animes. Pero muchos sabréis a qué protas me refiero. Y muy pocas veces hay en los shonens tener huevos de matar a un protagonista. Me ha gustado mucho cómo han reflejado la muerte de Kenshin. Al final ha sido una muerte que entiendes cómo es Kenshin, cómo ha vivido, por su estilo de vida, por el estilo de espada que utilizaba, que requería mucho de su fuerza y de su cuerpo, y le iba desgastando poco a poco, y encima la pobreza y la hambre que se pasaba a finales del siglo XIX. Y al final, pues la enfermedad y con todo esto le fue consumiendo poco a poco a Kenshin, que incluso perdió la memoria. Hostia, a mí me ha dado lástima ver el Kenshin que era al principio, cuando era niño, cuando era adolescente o incluso cuando era adulto, con esa mirada, con esas expresiones, con su forma de hablar, con su forma de ser. En verdad me ha dado mucha lástima. Yo no querría ver un Kenshin así. Quería ver el Kenshin épico que me encantaba. Pero como digo, al final es la vida misma. Vivimos, morimos y tenemos una persona que nos quiere a nuestro lado. Y creo que es el mejor reflejo que nos puede dar esta OVA. Tener a la persona en manos de nosotros y poder morir en paz. Tener a esa persona delante. Por eso me ha gustado tanto el final. Porque si os fijáis, y eso es un pequeño detalle que no me he dado cuenta, lo tengo que repasar, el pequeño detalle que ha dado la animación. Cuando Kenshin está en las piernas de Kaoru, desaparece la cicatriz que tiene. Porque si os dais cuenta, la cicatriz la tuvo desde que era joven. Esa cicatriz nunca fue sanada porque las heridas le recorcomían por dentro. Tanto la que le hizo Tomoe, porque se culpó de la muerte de Tomoe, pero tenía que seguir viviendo y tenía que seguir con su vida, no le quedaba otra. Y luego la cicatriz que le hizo el marido o el futuro esposo de Tomoe. Esas heridas nunca fueron curadas y nunca sanadas. Y poquito a poquito, las heridas a veces incluso sangraban y nunca fueron curadas. Y ahora es justo cuando la cicatriz de Kenshin desaparece, manos de Kaoru, y qué mejor forma de morir con la persona que realmente has estado y has querido durante toda tu vida. Creo que no puede haber final mejor. Y Kaoru yo supongo que murió semanas después porque tuvo la misma enfermedad que tenía Kenshin. Así que yo creo que mejor final lo hubieran podido dar a Kenshin. Lo digo totalmente en serio, han sido unas ovas tremendas. Y tanto las anteriores como estas, aunque las anteriores fueran más canon que estas 6 ovas han querido tirar mucho a lo depresivo, a lo más triste. A un Kenshin mucho más que le ha recorcomido todo por dentro. Y supongo que a lo mejor en el manga Kenshin no es tan así. Kenshin superará todas estas cosas. Y me encanta que te den estas dos alternativas, porque muchas veces los humanos somos así. A veces no superamos el dolor y seguimos viviendo en depresión y seguimos viviendo porque no nos queda otra. Luego hay otros humanos que siguen adelante y pueden superar eso, aunque cuesta. Kenshin del manga va a tirar por ahí, yo creo. Y es lo que vimos en el anime también un poco. Voy a hablar del hermano de Tomoe, porque también es importante y te lo han mostrado en la OVA 2. El hermano de Tomoe vuelve a aparecer. Tengo que decir que el diseño me recuerda mucho al de Gojo. Es idéntico a él. Vuelve 15 años después para vengarse de la muerte de su hermana. Yo ahí no voy a decir nada, que estoy en contra suyo. Está en su favor de vengarse y de enfadarse y de odiar a Kenshin. Él estaba delante y vio cómo mató a Tomoe, pero no sabía lo que sentía Tomoe por Kenshin y tampoco sabía lo que Kenshin sentía por Tomoe y no sabía nada de su relación. Es normal que se enfade y que se quiera vengar, pero claro, más odio lleva más odio, venganza lleva más venganza. Es un ciclo y que no para y que no para y que no para. Y esa no es la filosofía de Kenshin. Así que me encanta cómo reflejan eso también con el hermano. Yo lo siento mucho, el hermano está bien que te lo hayan metido. Hay diálogos que te ponen como que él tiene la culpa, que tú mataste a Tomoe, tiene que ser castigado por sus pecados. Yo lo siento mucho, pero entiendo que soy el espectador y desde los ojos del hermano es obvio que él no lo acaba de entender. Y al final, con Kaoru delante de Kenshin, que creo que han reflejado muy bien el momento de Tomoe que se puso delante de Kenshin para salvarlo, y aquí han hecho más o menos lo mismo, creo que el hermano ha visto a Kaoru como su hermana, como Tomoe, porque se parecen. En este caso, el hermano no puede perdonarlo y lo tiene que perdonar. No sabe qué hacer exactamente y al final, pues lo deja pasar y ya está. Yo creo que la mejor forma no es perdonarlo ni nada. Simplemente sigue con tu vida, busca a alguien que quieras, ten hijos, ten una esposa y protege a esa familia que vas a formar. Creo que es la mejor forma que puedas hacerlo. Pero claro, yo no soy quien para decirlo. Cada uno tiene las rentas de su vida y que haga lo que le dé la gana. Pero como digo, yo creo que está un poco equivocado. Kenshin sabe que es culpable de todo lo que ha cometido y no le queda otra que seguir viviendo, porque él perfectamente podía aceptar la muerte. Y lo hemos visto varias veces como aceptaría la muerte. Pero tiene gente que realmente le quiere y no quiere que esa gente llore por su muerte. Entonces él sigue viviendo y viviendo y viviendo, salvando a más gente que ya ha matado. Y para él es la mejor forma de acabar con sus crímenes. No hay mucho más. Entonces, ¿que no fue castigado? Es obvio que no fue castigado porque trabajó por parte del Imperio y el Imperio fue el que derrocó el Shogun Tokugawa. Claro que no lo van a castigar. Para muchos fue un héroe. Para los del Tokugawa fue literalmente un asesino.
y es lo que es. Un asesino nunca dejará de ser un asesino, por muchas muertes que salve, y Kenshin vive con ello, y por eso me gusta tanto. Kaoru, que no lo he comentado antes, no es un reemplazo de Tomoe. Me encanta cómo presentan sus respetos a la tumba de Tomoe, y Kaoru da ese discurso, cómo se siente ella misma, y cómo al final va a estar cuidando de Kenshin hasta el día de su muerte, y comprende perfectamente los sentimientos de Tomoe, y ahora va a ser como, ella va a ser la que va a cuidar, y me encanta cómo Kaoru no se compara a sí misma, porque no puedes comparar a una chica con otra chica. Kaoru y Tomoe son dos personas muy distintas, cada una tiene sus sentimientos, tienen sus emociones, tienen su forma de ser, tienen su vida, y al final no las puedes comparar, y me encanta como ella misma no se compara con Tomoe, no quiere ser mejor que ella, ni tampoco peor que ella, simplemente quiere estar con Kenshin, quiere apoyarle, quiere vivir lo que queda de vida con él, y que Kenshin, pues poco a poco, a lo mejor se va enamorando de Kaoru, y yo creo que Kenshin aceptará estar al lado de Kaoru, porque es su vaina, es la persona que le calmará para que cuando regrese en casa tenga a alguien a quien llamar esposa, estar con su hijo. Las ovas anteriores y estas ovas para mí es de lo mejor que he visto este año, y de lo que mejor he visto animado y narrado, porque de verdad el ritmo que han tenido estas ovas, el guión que ha tenido, la narrativa, han sido más calmadas y más tranquilitas, reflejando la vida de ellos dos. Nos veremos en el próximo vídeo, que seguramente será comentando los live actions, luego el remake, y por aquí ya habrá terminado la sección de vídeos de Kenshin. Así que espero que apoyéis los vídeos de Kenshin que iré subiendo próximamente en el canal. Y dicho esto, dadme un like, suscribiros, activar la campanita para que os avise cuando sube vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.